Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a una nueva sección, Decorando tu salón. En este caso estamos hablando del salón de uñas, pero las técnicas que te voy a mostrar te pueden servir también para decorar tu salón de maquillaje, de depilación, de estética, cosmetología, etc. Porque muchas veces pasa que las manicuras, además de hacer uñas, hacen maquillaje, hacen peinado, etc. Así que bueno, vamos a empezar este video con una idea que se me ocurrió uniendo dos cuestiones, que una es el reciclaje y otra es el craft. Es decir, voy a usar técnicas de craft y de reciclaje con algo que tiramos constantemente en las manicuras: las limas gastadas. Nunca más tires tus limas gastadas. Mirá lo que puedes hacer. Seguí viendo el video si querés ver cómo hice todos estos displays de uñas. Súper fácil. Lo primero que voy a hacer es obviamente desinfectar todas las limas, y una vez que estén secas voy a agarrar estos papeles que tenía ya impresos. Son fotos, imágenes que saqué de Pinterest y las descargué en mi compu, las imprimí en láser, en papel autoadhesivo y las laminé. Es todo un trabajito, pero si no saben cómo hacerlo, que lo más probable es que no sepan, simplemente pueden llevarlos a una gráfica o una imprenta y pedirles que se los impriman en papel autoadhesivo y que se los laminen con un laminado que sea flexible, es decir, que ustedes después pueden usar la hoja, digamos doblar la hoja. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es agarrar una de las limas, medir más o menos cuánto me ocuparía de un lado y del otro para forrarla, y del otro lado voy a marcar con una virome, usando la luz, usando el reflejo de la luz para ver dónde termina lo blanco, porque obviamente se me imprimieron con margen. Que bueno, acá estoy midiendo el tamaño de la lima y voy a agregar unos centímetros más, por una cuestión de que la parte donde está el borde de la lima mide unos milímetros más, y para no quedarme corta, preferible cortar después a que me falte. Entonces voy a cortar el tamaño aproximado de lo que vamos a usar de este papel. Y los restos los voy a guardar. Nunca tires nada. Siempre te puede servir para otro proyecto de craft, para decorar otra cosa, para usarlo de calcomanía, para lo que te guste, te puede servir. Ahí estoy verificando que el tamaño sea correcto. Y ahora lo que voy a hacer es, para que el adhesivo de esta hoja se adhiera súper bien a la lima, voy a forrar la lima con cinta de papel. Vamos a forrarla de los dos lados, que quede totalmente cubierta. Y que quede lo más prolija posible, es decir, que no le queden globos a la cinta de papel que estamos poniendo, porque después eso va a hacer que no se adhiera bien lo que le vamos a poner arriba.
La vamos a forrar de los dos lados y los bordes también. Una vez que tenemos la lima completamente forrada, vamos a pegarla sobre este papel con diseño autoadhesivo. Y me estoy ayudando del mango de esta tijerita para hilo para hacer un poco de presión, porque a veces no viene como, depende de la hoja que usen en la gráfica o la que vos compres, no tiene muy buen adhesivo. Entonces, si no tiene mucho adhesivo o si estás usando una hoja que no tenga nada de adhesivo, te puedes ayudar de plasticola, silicona o algo de eso, como para pegarlo. Yo decidí usar una hoja autoadhesiva porque, bueno, supuse que iba a ser más fácil si ya tenía el adhesivo puesto, pero evidentemente mucho pegamento no tenía. Así que bueno, vamos a forrar completamente con este papel con diseño la lima, incluidos los bordes.
Y así es como queda. Como no me quedó muy fuerte este papel por los que les contaba antes de que no tiene muy buen adhesivo, las puntas medio que se me salen. Entonces voy a usar esta washi tape de color metálico, que parece como espejo o aluminio, para darle un contorno y sostener bien las puntas para que no se salgan. Entonces voy a tratar de que quede parejito, lo más derecho posible, y voy a hacer esto mismo en las dos puntas. Una vez que tenemos bien sujetas las dos puntas, ya estaría lista nuestra plaquita para sacarle fotos a nuestras uñas. Ahí estoy probando con el largo de la lima cuántas muestras de uñas me entran. Y llegué a la conclusión de que me entraban 10. Podría ser entrar 12, pero bueno, muy apretadas. Para que se note bien cada diseño, creo que 10 sería el número perfecto. Pudiendo poner 10 uñas, podemos poner en cada lima un set completo de algún diseño que hagamos. Desde uña de dedo pulgar, la meñique, las 10 uñitas. Y esta plaquita con la lima reciclada las podemos usar tanto para sacar fotos de los diseños que hagamos con las manos de nuestras clientas, o simplemente las podemos pegar las uñas y ponerlas en la pared, en un cuadrito en el escritorio para que las vean las clientas o lo que más te guste. Al final le agregué unas perlitas en el contorno y acá te muestro otros diseños que hice con otros materiales. Algunos están hechos con lima y otros están hechos con otros materiales. Así que si ya tiraste las limas que usaste o no tenés limas y querés armar de estas plaquitas, te recomiendo que veas los siguientes videos para saber cómo hice diferentes técnicas para lograr todos estos displays de uñas. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete a mi canal y no te pierdas los siguientes videos de esta sección. ¡Chao!